Baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Olga, gracias por venir a tomar un café conmigo. Cuéntame, Olga, ¿cuál es tu historia en el mundo del básquet? Porque lo he estado mirando y has sido entrenadora del siglo XXI, que es un pepino de equipo. Bueno, eso es una parte que tuve la suerte de poder estar viendo cómo trabajan en el programa del siglo XXI durante 3 temporadas, pero mi historia como entrenadora ha estado en otros sitios más humildes y muy provechosos también. Yo vengo de un pueblo pequeñito de la Costa Brava, de Blanes, en Girona, en la provincia de Girona, y me formo en mi club de toda la vida, el Club Básquet Blanes. Y desde allí pues llega un momento que con 16, 17 años empiezo a compaginar la figura de jugadora con la de entrenadora. Como jugadora no estuve en niveles excesivamente altos, a pesar de que sí que hubo una temporada que pudimos estar en lo que se llamaba en aquella época Segunda Nacional. Y luego con 30 años tuve una lesión muy grave, que fue una rotura en el tendón de Aquiles, y ya me estaba planteando a nivel laboral mucha más estabilidad, y eso me truncó un poco mis planes, el tener que estar todo un año de baja, y decidí pues, seguir con la vida de la entrenadora y dejar un poco la parte de jugadora. Y como entrenadora pues he tenido 2 etapas muy marcadas, yo creo. La primera en mi club, como te comentaba, entrenando jugadoras en equipos femeninos y masculinos desde la base hasta seniors. Y luego un poco la entrada en federación, ¿no? Que me abre, Federación Catalana, que me abre un poquito una puerta a otro mundo y que sobre todo me permite conocer a otros entrenadores, otras formas de trabajar, enriquecerme, y ahí pues pasar desde programas de tecnificación como el PDP, ¿no? En etapa mini, a estar en selección catalana mini, a poder entrar en el programa de siglo XXI, que fue una gozada y un placer, sobre todo por la gente con la que pude trabajar. Y al día de hoy, donde estoy ahora vinculada al Básquet Girona, entrenando un cadete en formación, ¿no? Un cadete femenino preferente. Y tú has estado en todos estos sitios. ¿Se entrena distinto a un equipo nivel C, B o a un siglo XXI o un Girona preferente? O sea, desde mi punto de vista, para mí no tendría que ser diferente. Lo que tú te tienes que adaptar es a los jugadores o a las jugadoras que tienes, ¿no? Pero tú como entrenador, tu pasión, tu interés, tu dedicación tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, yo es que no encuentro otra manera que no sea de entrenar de esa manera, ¿no? Con pasión, con interés, con conocimiento, con la voluntad de coger un grupo a principio de temporada y hacerlo mejor una vez acabe. Entonces, Sí, está claro que la exigencia que te vas a encontrar en un equipo mini no es la misma que te vas a encontrar en un equipo senior. Está claro que la exigencia táctica que te vas a encontrar a lo mejor en un cadete preferente no es la misma que la que te vas a encontrar en un cadete territorial, pero en la manera de afrontar y de querer hacer las cosas bien, yo creo que debes tener la misma responsabilidad, ¿no? Con todos los grupos. te lo comento porque a veces hay gente que se encuentra con equipos que son de nivel C, D o B, que invierten más tiempo enseñando a entrenar que entrenando. Entiendo que un nivel preferente hay cosas que das por sentado y no entrenas pues porque vas a lo que vas. Pero si eso te ha pasado, que hay equipos que has de enseñarles a entrenar y otros que vienen motivados. El ejemplo es, no sé si sabes, bueno, Escobol, el CEP, que son más actividades de guardería que otra cosa. Si has visto la diferencia entre una cosa y otra, y si te ha tocado vivirlo, ¿cómo hacías para que la gente aprendiera a entrenar? Bueno, sí que lo he podido vivir, porque en mi etapa en Blanes he tenido entrenos en escuelas, ¿no? En lo que eran los colegios de primaria, donde muchas veces lo que tú dices, ¿no? Tenías jugadoras y jugadores que los habían apuntado sus familias allí porque era la actividad que les cuadraba con su horario, ¿no? Y era tanto con la voluntad que quería el niño o la niña a la hora de elegir un deporte. Pero ahí es donde entraba tu reto, ¿no? De intentar generar que ese deporte les pudiera gustar. A veces lo conseguías con más o menos éxitos. Lo que yo sí que tengo claro es que en todos los equipos que he entrenado
he tenido que generar hábitos de trabajo para mejorar lo que tú dices, ¿no? El aprender a entrenar. Eso sí que he tenido que practicarlo en todos los niveles, porque al final tú como entrenadora, en este caso yo, generas un trabajo a partir de tu persona que quieres que en la pista se desarrolle de esa misma manera, ¿no? Y entonces, pues igual que cada uno tiene su book táctico, tiene su manera de enseñar el bote o las finalizaciones, también tienes tu manera de trabajar en pista y eso tienes que generar ese hábito. Que en equipos de alto rendimiento ese hábito ya está adquirido, sí, seguro. Hay muchos aspectos que ya vienen intrínsecos, pero yo creo que hay muchos aspectos que tú tienes que también trabajar y que no está reñido con que sean equipos de menor rendimiento o de menor nivel, con el hecho de generar esos hábitos para mejorar la efectividad de tus sesiones. ¿Y qué hábitos son para ti innegociables? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. ¿Y cuáles son los que tú trabajarías más? Primero, sobre todo, y es una cosa que a mí me obsesiona mucho, es el hecho de que el trabajo que pongamos en pista sea entendido por ambas partes, por la parte que lo está llevando a cabo como entrenadores o staff y por la parte de las jugadoras o de los jugadores, ¿no? Porque muchas veces creemos que por el hecho de hablar las cosas la comunicación es efectiva y no es así. Entonces, es importante que haya pues eso, un punto de unión o un puente de comunicación, un lenguaje, un vocabulario que nos permita entender qué queremos trabajar. Luego nos saldrá mejor, peor o tendremos más o menos rendimiento, pero ese hábito tiene que entrar. Entonces, ¿eso cómo se lleva a la práctica? Pues desde equipos mini, desde que aprendan a que cuando el entrenador o la entrenadora habla no se tiene que votar, hasta equipos de un nivel más alto o más rendimiento de generar una comunicación para que tengan la libertad de preguntarte o tengan la confianza de pedirte aquello que no están entendiendo en pista, ¿no? Que eso también a veces se nos olvida y es importante generarlo, ¿no? De que tengan esa confianza en ese momento de decir, oye, esto que acabas de explicar, no sé qué quieres, no sé qué buscas, explícamelo de otra manera, ¿no? Pues eso también sería muy importante. Una de las cosas que me parecen más difíciles para mí es cuando entrenas a básquet, más o menos, estoy generalizando. Enseñas técnica individual, a botar con la derecha, con la izquierda, que el pocket, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero ha de llegar un punto que toda esta información que tienen, todos estos recursos tácticos, los sepan utilizar. Y esto es leer la situación y ejecutarla, Sí. con la mejor de tus capacidades. ¿Cómo hacemos que la gente lea? Porque sigo viendo mucha gente que hace lo mismo. O sea, básicamente es el refrán, que para un martillo todos son clavos. ¿Cómo hacemos que la gente lea y tome mejores decisiones? Una de las cosas que lo que hablabas antes, ¿no? Y que tuve la oportunidad de vivir mucho en Siglo, escuchando a gente como Javi Torralba, como Isaac Pujol, o en su momento Álvaro Salinas, cuando compartíamos también en selección, era la intención con la que hacías las cosas, ¿no? El por qué haces las cosas, esa intención. Pues eso es importantísimo para que ellos sepan tomar decisiones. Lo que tú estabas comentando, ¿no? El hacer un gesto técnico tiene que tener una intención. ¿Por qué estoy botando con esta mano? ¿Por qué estoy haciendo este cambio de mano? ¿Por qué estoy buscando avanzar hacia canasta? ¿Por qué la estoy pasando? Esa intención es lo que a mí me debe permitir tomar mejores decisiones. Y conforme vaya practicando y me vaya adaptando al entorno que me voy encontrando en pista, con los rivales, con la distancia, con el tiempo que tengo para tomar esas decisiones, pues ir mejorando la efectividad, ¿no? Las decisiones que tomo. Pero lo primero que tienen que saber los jugadores y las jugadoras es precisamente por qué hago las cosas, ¿no? Y ese es el punto donde yo creo que tenemos que poner mucha atención en nuestras sesiones y en preparar nuestros ejercicios en pista, ¿no? ¿Crees que mucho entrenador llega a la pista y dice, se hace así, punto? ¿No pregunta? ¿No explica? Yo creo que cada vez menos, ¿no? Y espero y deseo que cada vez menos. Al menos a mí me entrenaron así cuando yo era mini infantil y ahora me cuesta mucho verlo en pistas de baloncesto, ¿no? El llegar
y simplemente decir un ejercicio y ya está. Lo que sí que creo que nos falta un poquito más, y a veces es por falta de preparación, por falta de experiencia, que eso te llega con el tiempo, pero a veces también por falta de ser consciente de que es importante, ¿no? de transmitirlo a tus jugadores, es precisamente el tener este punto de que no solo el ejercicio lo que me va a llevar a la mejora de mis jugadores o jugadoras, ¿no? Es el por qué estoy haciendo este ejercicio, con qué intención yo como entrenadora, qué quiero que se trabaje, qué quiero que salga, que aparezca, de qué situación de juego y por qué tomar esta decisión o esta otra o dónde tengo que buscar la información para tomar esa decisión, ¿no? Uh-huh. Y cuando eres entrenador y te da un equipo, ¿en qué te fijas? ¿Qué es lo que miras para leer un equipo? Plan, este equipo es así y con este equipo puedo jugar de esta manera, o son así. ¿Qué es lo que lees cuando te llega un equipo? Primero, tener paciencia, que eso creo que es importante, ¿no? Entonces, lo que te comentaba antes, yo como entrenadora creo en una manera de jugar y de aprender a jugar a baloncesto y la intento implementar, pero teniendo muy claro que los límites de mi juego tienen que ser flexibles, ¿no? Me tengo que adaptar a lo que me vaya encontrando, porque al final los protagonistas y las protagonistas del juego son los jugadores, son los que van a estar en la pista. No voy a estar yo jugando. Entonces, si mi equipo me gusta a mí jugar con un baloncesto de un ritmo alto, tener muy, muy clara la defensa, ser agresivo, pero luego me doy cuenta de que a lo mejor el ritmo alto con la tipología de jugadores que tengo, pues no es lo que nos va mejor, pues saber cambiarlo, ¿no? También adaptarte a lo que te vas encontrando. Pero eso te lo va a dar el día a día. Y por eso es importante, muy importante, las postemporadas y las pretemporadas, ¿no? Que a veces también le damos poco valor. Y es verdad que en postemporada vamos muy, muy cansados, pero yo creo que un primer año con un equipo, con un grupo de jugadores, es el que te permite recoger mucha información, ver qué ha funcionado, ver qué no ha funcionado y hacer esa parte que nos cuesta tanto también a los entrenadores, que es evaluarnos a nosotros mismos, ver qué parte de lo que hemos aplicado nos ha funcionado o nuestro equipo ha entendido mejor, qué parte no, qué se puede mejorar, qué se puede variar, qué se tiene que descartar y a partir de ahí pues seguir construyendo en el segundo año, ¿no? Y eso, cuanto antes seas consciente, más rápido podrás hacer los cambios. Pero hay que tener paciencia y hay que dejar que los jugadores también te enseñen cosas y que sepan tener ese espacio de confianza, ¿no? Para poder expresarse a sí mismos como jugadores en pista. ¿Eres parte de ciclos de 2 años con los jugadores? O sea, cojo el mini en primero y en segundo año, ¿o eres más partidaria de ciclos largos o en función de cada equipo? Yo creo que en función de cada equipo. Lo que sí que es verdad que pienso que un año es muy poco y 4 serían demasiados para mí, desde mi punto de vista. En mi perspectiva, yo como entrenadora, viéndome a mí misma. Al final también yo soy una persona muy intensa, muy, muy pasional, muy exigente y también sé que eso pues, puede llegar a cargar y al final el mensaje es importante que llegue, pero también es importante que se renueve, que entre otro mensaje nuevo. Si es que no es solo una manera de jugar a baloncesto, ni hay una sola manera de enseñar o aprender a jugar a baloncesto. Entonces, para un jugador es importante, una jugadora también es importante tener diferentes mensajes, diferentes maneras de trabajar en pista. Y eso, sobre todo en formación, creo que es muy importante que puedan tener diferentes mensajes o trabajos, ¿no? Si no me equivoco, llevas un equipo en el cual ya probablemente tengas sistemas. Sí. ¿Qué es más difícil, entrenar un sistema o entrenar a jugar libre? Es más complicado que integren jugar libre, pero es mucho más enriquecedor una vez lo consiguen. El sistema tiene también sus partes positivas, ¿eh? Y yo no soy mucho de sistemas, pero este año, por ejemplo, me he dado cuenta que los jugadores y las jugadoras necesitan poder cogerse a un sistema cerrado en algún momento determinado, de más tensión del partido, de más presión o de más cansancio para poder tener la seguridad de que aquello va a ser así y a partir de ahí tomar decisiones más o menos cerradas.
pero una vez los conceptos que hemos trabajado a nivel, como tú dices, libre o de encadenar acciones se van integrando, aparecen dentro de ese sistema cerrado. Cuando se rompe el sistema, se enriquece de los conceptos libres, ¿no? Puedes jugar por libre, pero también los puedes sumar a sistemas cerrados. Entonces, yo creo que la suma de los dos es muy positiva. Cuando digo libre, supongo que todo el mundo entiende que son normas. Si paso corto, si entro, giro con no sé qué, bueno, de estas cosas. Yo soy más de esta más en formación, de enseñar a jugar a partir de lo que voy encontrando, pero sí que es verdad que también la competición a veces te obliga a tener algún que otro sistema más o menos elaborado. En principio más cortos, luego lo puedes tener un poquito más largo, pero sí que es una cosa que he aprendido este año, por ejemplo, que son las propias jugadoras, en mi caso, las que te acaban diciendo en qué sistema se encuentran más cómodas, ¿no? Y es por cuántas veces lo juegan. Es una cosa que a veces tampoco... Yo intento no mandarles mucho, ¿no? Que sean ellas mismas, sobre todo las bases, las que nos den la respuesta y ellas mismas me van marcando lo que les hace sentirse más cómodas, ¿no? Y a veces he descartado algún movimiento, algún sistema porque no lo piden. Y si no lo piden es que no se sienten a gusto o no está suficientemente preparado o trabajado en entrenos previos para poder ponerlo en competición, ¿no? Que es cuando ellos realmente te demuestran lo que llevan en su mochila de jugadoras. Lo que no tienen integrado no lo ponen en práctica. Exactamente. Una vez alguien más listo que yo, lo cual no es ningún mérito, me dijo que solo se aprende lo que se necesita. ¿Cómo hacemos que necesiten entrar con la izquierda, por ejemplo? Pues ahí es donde yo creo que nuestra figura coge mucho protagonismo, ¿no? O sea, yo como entrenadora tengo que diseñar ejercicios y aquí es donde la intención de mi ejercicio tiene que aparecer. O sea, no se trata de que el ejercicio sea el más revolucionario del mundo si conseguimos que tenga esa intención, ¿no? De que la jugadora decida que su mejor eficiencia va a aparecer haciendo ese gesto técnico que yo quiero que busque. Y ese es mi trabajo y ese es mi previo. Y por eso a mí se me hace muy difícil poder pensar en llevar 2 o 3 equipos a la vez, ¿no? Si pienso en todo el trabajo que yo tengo previo a poder diseñar toda esa faena en pista, ¿no? Teniendo en cuenta que yo no me dedico exclusivamente al baloncesto y que vivo de mi trabajo. El baloncesto es mi hobby, es mi pasión, pero no me da para vivir ni mucho menos de ello. No, tengo que ocupar otras horas de mi vida a otras cosas. Sí, es que estoy buscando, es que escuché el podcast de... ¿Cómo se llama este buen hombre? A ver, ¿dónde estás? A ver, Indy. El Club de Rendimiento, vale. Marc Calderón. No sé si te suena el podcast del Club del Rendimiento. Sí, lo conozco. Vale, pues el último se llama Marc Calderón, un tío sí. que ha entrenado a gente. Sí, alguna gente. ¿Cómo ha entrenado alguno que otro malo. Sí. ¿Qué haces cuando te llega un tipo de estos, un Ricky Rubio o toda esta pandilla? ¿Cómo lo tratas? Pues lo primero y más importante, y esto seguro que si digo el nombre me voy a equivocar y por eso no lo voy a hacer, pero escuché a un entrenador que decía que lo más importante con el talento es no limitarlo, ¿no? Pues esa es una de las primeras claves, dejar que se expresen de la mejor manera posible. Eso siempre y cuando entre dentro de lo que es el colectivo, porque al final nuestro deporte es un deporte de equipo y en la pista no jugamos solos, jugamos con 4 compañeros más que nos acompañan y con una estructura que dependiendo de la categoría pues tiene que estar un poco ordenada, ¿no? Pero que dentro de ese orden puedan encontrar espacios de creatividad para que nos enseñen ese talento, que es muy importante y que creo que a nosotros como entrenadoras y entrenadores nos enriquece mucho más y por tanto nos permite crecer a partir de lo que nos van enseñando. ¿Y cuándo es ese momento que un entrenador se da cuenta que en el fondo molesta más que ayuda y deja que el jugador haga esto? El ejemplo que me viene a la cabeza es, yo cuando entrenaba, pasas en el aire ninguno. Viene el Chacho Rodríguez y dice, pues, ¿qué me estás contando? Ya está aceptado. ¿Cuándo un entrenador se da cuenta de que, en plan, hostia, yo en el fondo pongo un poco de orden y no molesto demasiado? ¿Cómo te llega esta epifanía? Yo desde mi punto de vista, cuando me rindo ante lo que
ante lo que me acaban enseñando, ¿no? Es porque lo que hablábamos antes de la intención del juego, ¿no? Se acaba consiguiendo con efectividad. Está claro que no van a acertar el 100% de las veces que lo intenten, no es eso lo que buscamos, pero que su intención, que lo que quieren buscar tenga un objetivo claro y se vea, ¿no? Entonces, si lo que comentabas tú, por ejemplo, de Chacho, ¿no? Si, ¿por qué le decíamos al jugador que no saltara a dar un pase en el aire? Porque si no encontraba un receptor, acababa haciendo pasos o le pitaban una violación, ¿no? Y era una pelota perdida, ¿no? Entonces, ¿por qué a Chacho se le permite? Porque en su talento acaba encontrando esa efectividad de ser capaz de dar ese pase con rendimiento, con acierto, ¿no? Pues un poquito esa creo que tiene que ser un poco la idea, ¿no? Si el elemento, el gesto técnico o la decisión que ellos toman no es la estándar o la protocolaria o la que nosotros hemos aprendido hasta ahora y nos enseñan una nueva, pero que con la intención que se lleva acaba consiguiendo el objetivo, tú ahí tienes que callarte. Lo que no va a ser es a partir del análisis de una sola acción, ¿no? Pero si eso se repite en el tiempo y se sigue haciendo más de una vez y consigue el objetivo, ¿por qué no se puede hacer así? Mientras no esté en contra del reglamento, que no sea una cosa que digas, no, es que esto no te lo va a dejar hacer el arbitraje cuando llegues a un partido, ¿por qué no se puede hacer? Tú has dicho ahora que es un deporte de equipo. Ahí somos 12, juegan 5, hay un balón, tocas de media la pelota 2 segundos por ataque. ¿Cómo haces que todos se lleven bien? O que haya ambiente de vestuario, porque mi teoría pasajera es que cuanto mejor relación existe en el equipo, mejor juegan. ¿Cómo se construye esto? Bueno, pues con muchos factores, ¿no? No creo que haya uno único. El primero es marcar los objetivos a principio de temporada. Y creo que eso es muy importante y se deben marcar a nivel de equipo y a nivel individual, porque el equipo es importante, pero lo forman individualidades. Y la necesidad que puede tener una jugadora puede no ser la misma que la que puede tener otra jugadora. El rol que puede tener una jugadora puede ser muy diferente al de otra. Entonces, si todo el mundo tiene el mismo mensaje, seguramente habrá gente que no se sienta del todo integrada. Pero a la vez debemos encontrar objetivos que sean grupales, que sean para todo el equipo importantes, ¿no? Porque si no, no nos hará avanzar en la misma dirección ni tener la voluntad de querer avanzar juntas. Entonces, ese para mí sería un factor muy importante, marcar objetivos de equipo e individuales a principio de temporada y luego revisarlos. Lo mismo que hablábamos con el tema de conocer al grupo y de tu sistema y de tu manera de jugar y de tu manera de entrenar con el equipo que estás entrenando, ¿no? Revisarlos al cabo de X tiempo. Otros factores es demostrar que el deporte de equipo tiene cosas muy chulas y que, por ejemplo, yo que lo he vivido como jugadora y que lo he podido seguir viviendo como entrenadora, a mí se me hace muy difícil no vivir sin baloncesto. Y cuando pienso en ello, pues pienso en todo lo que conlleva, ¿no? El poder compartir, el poder estar en pista, el poder tener amistades para toda la vida, pero también dentro de la pista, el poder conseguir algo con gente con la que te llevas muy bien o gente con la que simplemente te une un objetivo común, ¿no? Y todo eso se tiene que generar pues, a partir de dinámicas, a partir de trabajo en pista, pero también a partir de trabajo fuera de pista, con normas. Yo, por ejemplo, por decirle una tontería, pero para mí es básico, nos saludamos todas cuando llegamos al entreno y cuando decimos saludar no es solo decir hola. O sea, marcamos nuestro saludo, que en nuestro caso es chocar la mano, y absolutamente todo el mundo choca su mano con todos los miembros del equipo. Y es un detalle que a lo mejor, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Igual que aprender a entrenar con los minis o los preminis o los de esculeta, ¿no? O los de escuela, cuando empiezan es decirles, cuando el entrenador habla, el balón no se bota, pues cuando se llega al entreno se saluda. Y eso es un hábito que genera grupo y que ayuda a la cohesión. Y como esos, pues muchísimos más. Pero para generarlo, lo primero y más importante es tenerlo presente. O sea, si yo llego al entreno, hago mi entreno, acabo la faena y me voy, no me preocupo por el grupo, no hablo con los jugadores, con las jugadoras, no intento tener estas dinámicas de revisar y de marcar objetivos, no paso ratos de no solo baloncesto con ellos o con ellas, ¿no? No se trata de que nos vayamos
juntos de fiesta o todo el día haciendo actividades o estemos todo el día juntos. También tiene que existir el espacio, ¿no? Pero que se debe crear ese sentimiento de unión, de cohesión. Y eso también se tiene que ganar fuera de pista. Hay un libro que se llama Mi hijo es el mejor y además es mi hijo. Y aparte, mi hijo es especial, mi hijo tiene cualidades. Cuando un niño recibe toda esta información sobre que es el mejor, es especial, es único, inigualable, asumir roles de secundario, mira, eres el jugador número 12, saldrás cuando puedas. ¿Cómo lo trabajas? Porque todos tenemos un ego y los padres presionan también. Pues yo acostumbro, que eso me trae a veces más problemas que soluciones, a ser muy, muy clara y tener un mensaje muy directo. Porque los niños, son pequeños, pero no son tontos o tontas. O sea, ellos entienden perfectamente lo que está pasando. Entonces, si tu discurso es no te preocupes, habrán oportunidades para todos jugaremos lo mismo, y luego eso no acaba pasando, porque puede ser que acabe pasando, pero puede ser que no, pues entonces el discurso pierde peso, ¿no? Entonces, la casuística de cada grupo tiene que ser diferente y, por tanto, tu mensaje debe estar acorde con lo que tú tienes, ¿eh? En formación tendríamos que intentar que la mayoría de jugadoras y jugadoras puedan tener minutos de competición, porque es lo que nos ayuda a crecer. Pero está claro que no podemos equilibrar como se puede hacer a lo mejor en un mini, que van por partes jugadas y que el reglamento te obliga, ¿no? Entonces, poder dar este mensaje a principio de temporada y ser muy clara, creo que es muy importante, no engañar. Y cuando digo no engañar, no se trata de decir, oye, no vas a jugar, estás aquí de relleno y ya está, porque entonces no vale la pena. Pero sí poderle exponer pues las cosas que puede encontrar en el grupo, que si entiendo que es el jugador o jugadora número 12 está en un grupo que es de un nivel más exigente, más alto a nivel de efectividad, de técnica, táctica, como le quieras llamar, que el que tiene él o ella, y entonces eso también le va a exigir y le va a hacer mejorar. Y a veces un año de exigencia te hace ganar una experiencia y te hace crecer como jugador de una manera, o jugadora, que a lo mejor el año que viene te puede permitir tener un rol mucho más importante, ¿no? Al final, si nos centramos solos en el inmediato, en lo de ahora, ¿no? Que es lo que nos pasa muchas veces con los jóvenes de hoy en día, y también soy docente en el ámbito de mi trabajo, entonces los conozco un poquito. Esta inmediatez, ¿no? Si todo es lo inmediato, lo presente, se nos acaban, ¿no? los argumentos muy rápido. Si somos capaces de alargar un poco más, a lo mejor este año de trabajo sin tanta recompensa te puede permitir crecer como jugadora y puedes tener una segunda temporada con mucho más protagonismo, pues también es importante. O en un rol de jugador de primer año en un grupo de segundo año, ¿no? Hay muchas fórmulas para poder dar opciones, pero luego, si eres directo y eres claro, también tienes que permitirte que el jugador o la jugadora también lo sea, siempre desde el respeto, por supuesto. Sí, y también tienes que dar la opción de decir, oye, si esto no es lo que a ti te compensa, pues hay que valorarlo desde un principio y no dejar que eso luego se vaya enquistando y que vaya provocando un problema mayor. Con el tema de las familias, pues un poquito lo mismo. En las reuniones previas, ser muy claro, tener el mensaje y a partir de ahí ayudarte mucho del club, que el club y tú tengáis el mismo mensaje. Eso también es muy importante. Que la dirección técnica también tenga el mismo mensaje. Y luego, pues, oye, esto es lo que se trabaja, esto es lo que queremos trabajar, es lo que queremos hacer, lo intentaremos con nuestras mayores fuerzas, pero todo el mundo es libre de decidir si quiere o no quiere estar en ese barco, ¿no? Tienes la suerte de estar en un equipo que tiene los dos seniors en la liga más alta. ¿Hay algún tipo de directriz para quiero que entrenes a correr, quiero que entrenes tiro, quiero que entrenes no sé qué? O, mira, esta es la jugadora franquicia dentro de 5 años, quiero que trabajes con ella. ¿Hay directivas y hay relación entre categorías distintas o sois una parte aislada del club? Bueno, yo estoy en el Básquet Girona desde este año, entonces me he incorporado justo este año, entonces tampoco te puedo valorar con mucha experiencia en este trabajo, ¿no? Yo sí que he entrado en Básquet Girona y, por supuesto, conversaciones con direcciones técnicas, de jugadoras, de
de rendimiento, desde el club se han hecho reuniones para marcarnos un poquito el estilo de juego con el que el club quiere trabajar, y sobre todo una de las cosas que a mí me ha sorprendido más gratamente ha sido la importancia que le dan al trabajo de cómo tenemos que intentar pues, hacer crecer a estas jugadoras y jugadores que tenemos bajo nuestra responsabilidad, ¿no? de tener claras las directrices a nivel de comportamiento, de saber estar, de funcionamiento, y poco a poco ponerlo luego en práctica también en pista, ¿no? A nivel de baloncesto, pues directrices generales han habido, pero también luego te dan mucha libertad para que tú puedas construir en función de lo que vayas viendo con el equipo. Y lo vas hablando, lo vas comentando, pero insisto, yo apenas hace 6 meses que estoy en el club y tampoco te puedo comparar mucho temporadas, ¿no? ¿Y qué hace un entrenador para ser mejor? ¿Se saca el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, el nacional? ¿Va a cursillos? ¿Dónde se aprende? Porque una de las razones que monté el podcast es para hablar con gente que entrena y aprender. ¿Cómo lo haces tú? Yo, mi gran suerte, y esa es la que me ha hecho a mí seguir a mi edad enganchadísima al baloncesto, mis amistades y mis familias, y mi familia ya me conocen y ya saben que deben preguntar primero cuándo tienes partido, tienes este día libre, antes de intentar poner una quedada o una comida familiar. Pero sobre todo lo que me ha enganchado y me sigue enganchando es el poder compartir con otros entrenadores y entrenadoras. Eso es lo que a mí me ha marcado más. Entonces, yo tuve la gran suerte cuando estaba en Blanes de coincidir con muy, muy grandes entrenadores y entrenadoras, desde Joel Seira, Francesc Sempao, David Serra, me dejaré a nombres. Estuve incluso a Agustí Julve por allí en Blanes algún año, Chus Escosa, que es el director de Básquet Girona, estuvo de preparador físico en Blanes una temporada. Yo recuerdo que tenía nada, no sé, 18, 19, 20 años, no me acuerdo, un poquito más, y me quedaba a ver preparación física porque era de los primeros que la hacía en pista, cuando en aquella época todo el mundo se iba a correr a la calle y todo el mundo subía y bajaba escaleras. Y él fue, al menos para mí, seguro que a nivel científico hubieron muchos antes, otros que lo pusieron en práctica, pero yo en vivo y en directo, en aquella época que internet no existía como hoy, fue el primero al que le vi hacer cosas en pista de preparación física que yo no había visto nunca, ¿no? Luego noté mucho el cambio cuando entré en federación, poder, pues lo que hablábamos, ¿no? Poder escuchar a gente como Isa Pujol, he podido escuchar a Ramón Jordana, Joan Cortés, José María Planas, Joel Seira, que lo he tenido la suerte de estar en Blanes, y con Federación, Enrique González, que estuve muchos años con él. Insisto, es que me dejaré muchísima gente, pero partes. Y en siglo, hoy he escuchado una entrevista. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. Que le habían hecho a Marta Santiago, ¿no? Que ahora está en Básquet Almeda, pero que tuve la oportunidad de compartir con ella, de verla entrenar muchos días. Muchísima gente con la que ves, te quedas a un entreno, hablas o le haces de ayudante. Que eso para mí he podido hacer muchos años de ayudante, de no estar yo entrenando, no dirigiendo, y estar al lado de alguien escuchándole hablar y explicar su baloncesto, ¿no? Entonces, toda esta gente te acaba marcando, te acaba enseñando, te acaba dando ideas de todos los niveles y en todos los ámbitos. Cuando estaba en siglo estaba con Isaac Pujol y con Silvia Font, y eran dos maneras de entrenar totalmente diferentes y de ver el baloncesto totalmente diferentes, pero encontrar un punto en común para llevarlo a cabo con un grupo de jugadoras de alto rendimiento era magistral. Pero luego yo voy a Blanes y entreno con Kim Romero y con Cesc Porcuna, que son mis amigos de toda la vida y que somos dos apasionados del baloncesto, y te pones a hablar de cosas y sigues creciendo. Al final es rodearte de gente que quiera hablar de baloncesto. Eso para mí es lo más importante.
Lo de entrenar en pista, la parte física, me parece perfecto si tienes pistas, porque en Barcelona es impensable. Ay, Dios mío. Yo más quisiera yo tener pabellón. En Blanes está el pabellón aquí, el gigante de 5 pistas, que Pues da un con todo gustazo. lo grande que es, te harías, cruces sabiendo que aún así hay problemas de pista. En Blanes, por ejemplo, se entrenan equipos media pista, porque no tenemos pista. Porque cuanto más grande es la instalación, más deportes hay y al final... Sí. Si mal de muchos, no es consuelo de tontos, ¿no? Es pandemia. Estamos todos igual. Desde luego. ¿Crees que el ser docente te ayuda a ser mejor entrenadora? Seguro, no tengo ninguna duda. Porque yo creo que una de las cosas, o sea, yo no sé si sé mucho de baloncesto, sí que llevo muchos años y eso me permite tener más experiencia y eso me puede dar un bagaje más amplio y a lo mejor, pues por esos años de experiencia puedo tener un poquito más de conocimiento, pero creo que sí que me ayuda mucho a saber comunicarme. Y es una cosa a la que le doy mucha importancia, porque además soy docente de un ámbito que no es el habitual, no soy de educación física, sino que soy de historia, con lo cual hablo bastante. El otro día tuve la oportunidad de conocer a Moncho en Girona y cuando le dije que era profesora de historia, él me dijo que también de formación lo era y me hizo mucha gracia, que era su otra gran pasión, igual que me pasa a mí, ¿no? Y entonces creo que una de las cosas en las cuales pongo mucho interés y mucha intención es cómo comunico. Entonces, a lo mejor creo que es una de las facetas donde mi ámbito laboral y mi ámbito del baloncesto se unen más, ¿no? En esa parte. Y luego la de intentar ser ordenada, en estructurar las cosas. Muchas veces no lo consigo por falta de tiempo, pero el poder ordenarme también creo que me ayuda. Y eso también en el ámbito docente se me obliga, ¿no? Y es una cosa que ya tengo más por la mano y me ayuda a estructurarme. Porque eso también es importante, en que luego puedas tener más flexibilidad, pero que tengas muy claro lo que hablábamos al principio también con las jugadoras, ¿no? Hacia dónde quieres ir y cómo quieres construirlo. Luego ya la temporada te irá llevando a un sitio o a otro. Yo tengo una teoría muy pasajera, que es que hacer deporte no es hacer deporte, no es una cuestión muscular. Es un conducto, una vía para transmitir muchos valores importantes que te pueden servir como para la persona mayor. Y si estás haciendo deporte, no estás en el bar o estás fumando en la plaza. A la vez creo que los entrenadores son maestros, son tutores, son gente que los niños respetan mucho, tienen una figura de autoridad, de poder muy grande. Totalmente. Si estas dos cosas son ciertas, ¿por qué cuesta tanto todavía tener entrenadores de formación profesionales? El que te decía antes, el Marc, ya me he vuelto a olvidar. Marc Calderón es un bestia, pero tiene trabajo en el banco. El de Valencia, entrevistado de Valencia, tenía trabajo aparte de la formación. Tú estás en formación y tienes un trabajo aparte. ¿Qué hace falta para que entendamos que esto es importante? Y no sé cómo, habría que hablar con un financiero, habría que potenciar estas figuras de gente que está haciendo una labor social útil para en un futuro de 15, 20 años tener una sociedad más sana. Bueno, pues yo creo que pasa todo por darle un marco legal, ¿no? O sea, al final creo que fue hace unos años cuando se intentó instaurar el tema del control sobre los clubes amateurs con contratos, etcétera, ¿no? Y hubo una gran repercusión porque, claro, era el fin de muchos clubes a nivel económico, ¿no? Poder sustentar contratos laborales de todos los entrenadores y entrenadoras que tuviesen, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace muchos años cuando en el mundo del splai, que le llamamos aquí en Cataluña, ¿no? Los locales de ocio, que también se vivía un poco así, llegó un momento donde se tuvo que regular y se dijo no puede haber ninguna persona que esté a cargo de menores de edad en espacios de ocio que no tengan un contrato laboral, ¿no? Y se acabó gestionando y hoy en día no son sueldos enormes, pero todo el mundo que está, quiero pensar que todo el mundo que está con el ámbito laboral de ocio tiene un contrato laboral, ¿no? Igual que se encontró una solución en ese aspecto, pues creo que aquí las administraciones públicas tienen que encontrar una solución. Yo desde luego no la tengo, porque yo el ámbito económico soy
bastante limitada en ese Haces historia. Sí, dejé las los mates capitales. muy pronto dejé las mates con razón y con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Lo único que me rasca es que cargar el coste a las familias, hostia, donde yo vivo van muchas ya muy justas y no lo sé, pero bueno. No sé si se debe cargar el coste a las familias. Yo digo que alguna solución se debe encontrar. Sí, por supuesto. Eso que no se ha encontrado todavía. Hay modelos en otros países europeos donde, por ejemplo, el deporte, creo, ahora hablo de memoria, a lo mejor digo una barbaridad, espero que no, pero creo que el deporte en Francia, por ejemplo, está atado o está vinculado a la escuela, ¿no? Y eso bueno, aquí del profesorado. Has abierto mi melón favorito, el deporte escolar. ¿Por qué no podemos retener los niños hasta los 10 años, hasta los 11? Allá, ya todos son clubes. O sea, yo soy de la época que los colegios eran importantes. Bueno, es que aquí, claro, yo creo que tampoco no hay una solución única. Yo creo que tendría que haber la disposición para poder tener las mejores condiciones en todos los ámbitos, porque de la misma manera que te digo, ¿por qué no se pueden quedar en la escuela hasta los 10 años? ¿Por qué no pueden venir al club? ¿No? Por una comunidad de los padres, los dejas en el colegio, en la biblioteca, salen, estudian una horita en la biblioteca del colegio, salen y hacen deporte. En Barcelona, depende de dónde vivas, es que un juego en el Alameda, depende de dónde vivas, es una hora de viaje para ir y otra de volver. Práctico no me parece para niños de 12, 13 años, pero bueno, yo soy un cascarrabias. No, pero luego también hay que ver las condiciones, ¿no? Yo, por ejemplo, este año que es un invierno muy, muy lluvioso, ¿no? Con mucha lluvia, pues si estás entrenando al aire libre y el entreno se suspende porque llueve, perdón, pues también te adaptas y vas a un espacio de una sala, pero a veces tampoco tienes esos espacios. Sí, me ha pasado. Yo entreno un día en descubierto y me he llovido 3 veces seguidas. Vale, es lo que hay. Sí, son circunstancias, te adaptas y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, sí. Al final creo que lo importante es que las condiciones que hayan sean las mejores y más óptimas. Y yo creo que en ese aspecto se pueden mejorar en un ámbito y en otro. Y no tienen por qué estar reñidos, no tienen por qué ser o uno o el otro. Creo que pueden vivir de forma paralela. Y que a lo mejor un jugador o una jugadora que todavía no sabe qué deporte quiere practicar puede seguir en un multiesport en una escuela y no tienes por qué atarte a un deporte y no es contradictorio con que se pueda incorporar más tarde. Hay mucho debate y muchas lecturas aquí. No te puedes quedar solo con uno. Vale, pues ahora como decía Marx, vamos del Valle de la Miseria a las cumbres de la desesperación y vamos a ver una tercera opción para decir, no tenemos ni puta idea, con perdón del taco. ¿Por qué hay un tapón y la gente no llega a senior? ¿Por qué faltan tantos nacionales? A ver, no quiero sonar cápsula, como decíamos en Cataluña, pero ¿por qué el salto de junior a equipos seniors ACB cuesta tanto miedo hay a meter un juvenil? ¿O qué harías tú para mejorarlo? ¿O si recuperarías una categoría? ¿O lo harías rollo con las universidades? ¿Ves alguna solución para que, ostras, la Alameda, niñas de la Alameda preferentes, ostras, que los petan, que están buenísimas y que juegan de muerte? El salto al senior es un drama. ¿Cómo lo harías? ¿Harías un año más? ¿O ves alguna solución? ¿O mira, es lo que hay y si ya está? Bueno, este debate también lo he escuchado muchas veces y creo que también es... Sí, por eso digo, es el tercer debate que no tiene solución, pero ya para cerrar por todo lo alto. Lo que está claro es que tienes que darle un contexto que les resulte atractivo a todas estas generaciones que llegan a una etapa de junior y cuando deben dar el salto a senior se encuentran con el abismo de jugar con jugadores y jugadoras 10 años mayores que ellos o con mucha más experiencia o en una situación donde tú te tienes que ir a estudiar a la universidad, donde puede aparecer que te puedes ir a Estados Unidos o no, de que te puedas alejarte. Por ejemplo, nosotros en Blanes, ¿no? Yo que soy de un pueblo que no es capital y que no tiene universidad, pues muchos se tienen que ir a estudiar fuera y se quedan a vivir allí, ¿no? Y entonces se les hace muy difícil poder seguir atados al baloncesto o continuar con el baloncesto. Yo misma, cuando estudié mi carrera, me tenía que desplazar porque los 2 primeros años viví en Girona, me desplazaba entre semana para poder seguir entrenando, para no perder el vínculo con el equipo y con el club, ¿no? Cuando pasé a mi etapa senior.
Entonces yo creo que la fórmula que tenemos ahora no está funcionando. Entonces deben aparecer nuevas. Las categorías sub-21 que se han creado perdón, no están siendo... Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Suficientemente atractivas para que tengan una efectividad más grande a la hora de aportar esos jugadores o jugadoras a niveles mucho más altos, ¿no? Uh-huh. Y está claro que la fórmula que existe ahora no está funcionando. ¿Cuál es la opción? A mí sí que es verdad que no te voy a engañar, que me queda muy lejos todo esto, no estoy en este ámbito ahora mismo. Entonces, seguramente las personas que lo están viviendo de primera mano tendrían mejores respuestas y esa sería una opción, ¿no? También, que estoy segura de que espero que las federaciones lo hayan valorado y lo hayan podido hablar más de una vez. No lo sé, yo creo que se pregunta más de lo que creemos. Otra cosa es que sepamos la realidad económica que implica poder llevar a cabo alguna de las fórmulas que se pueden dar o de las respuestas que se pueden dar, que ese es otro tema que es muy complicado, porque al final todo esto lo mueve el dinero, de eso precisamente no vamos sobrados. No, yo estoy en un club que tiene un Liga Challenge y barato no es, ya te lo puedo asegurar. Y ese es el problema, ¿no? Entonces ahí es donde tendrías que plantearte qué fórmulas pueden aparecer para que ese dinero entre, porque si no hay ese dinero, todo lo que tú puedas proponer se queda lejos de llevarlo a cabo, de que sea una realidad, ¿no? Pero insisto, yo estoy muy lejana a todo eso y no sé si sería la más adecuada para encontrar formas, seguro que no. Y yo tampoco, yo soy aquí un pobrecillo, está en un barrio obrero de Barcelona, tampoco te creas que tengo mucho más conocimiento. Bueno, Olga, ha sido un placer, me ha encantado. Igualmente. Vamos a dejarlo aquí, cuídate y que vaya bien por Girona. Muchas gracias, muy amable. A ti, hasta ahora. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.